Muchas veces nos han contado historias de zombies. Tan solo piensa en The Walking Dead, Estamos Muertos, Resident Evil o incluso Disney. ¿Quién no se ha imaginado cómo sería sobrevivir en apocalipsis zombie, con estos muertos vivientes queriéndote matar en cualquier momento, comiendo tu cerebro? ¿Qué armas usarías? ¿Qué tácticas emplearías? Pero al fin y al cabo, sabes que no es real. Por más que seas un fanático de las teorías y de las apocalipsis, en el fondo sabemos que los muertos nunca se levantarán y nunca nos comerán. Pero, ¿de dónde siquiera salió este concepto? Pues para eso nos tenemos que remontar a la África Occidental, más específicamente al Congo, donde la palabra Nsumbi, que significa cuerpo, y donde Nsambi significa el espíritu de una persona muerta, dio origen a uno de los mayores fenómenos de la cultura popular. Congo, y África por lo general, se volvieron zonas prolíficas para que potencias europeas pudieran sacar una ganancia de la venta de esclavos para su trabajo forzado en plantaciones o demás trabajos de mano dura. Los esclavos para los europeos no poseían alma, los cuales no los hacían humanos, y el zombie es, esencialmente, un esclavo, sin voluntad, sin nombre, atrapado y llevando a la existencia de un muerto viviente que trabaja sin cesar. No fue hasta la primera revolución en Haití empezaron a ser demonizados por sus antiguos colonizadores, exponiendo falsas historias de canibalismo, ritos, sacrificios y violencia extrema entre las comunidades negras. En el siglo XX, después de que Estados Unidos ocupara Haití, estas historias y rumores comenzaron a sintetizarse en la idea del zombie. Hubo dos escritores claves que a finales de los años 20 no solo viajaron a Haití, sino que aseguraron haberse encontrado con zombies reales. Poco a poco la cultura popular empezó a aceptar la idea de los zombies en historias de entretenimiento, hasta que en 1968 la película de los muertos vivientes hizo que hubiera un auge y fascinación con estas criaturas. Y el resto es historia. Revistas, disfraces, cómics, series, películas y videojuegos. The Last of Us explora de una forma diferente las típicas historias de zombies, dándole un toque que ninguna otra tiene, el sentimiento de que todo esto pueda convertirse en realidad. Hongos, más específicamente Cordyceps, son la razón por la cual la sociedad se cayó en el universo de The Last of Us y pudiera ser lo que nos termine matando a todos eventualmente. Conocidos también como los hongos de oruga china, los Cordyceps son una serie de hongos que también pueden ser considerados como parásitos. Una vez introducido al cuerpo de su huésped, que por lo general son insectos como hormigas, el hongo termina reemplazando los tejidos, afectando también la conducta del mismo huésped. Actualmente estos hongos sacados de una película de terror solo son capaces de sobrevivir en una temperatura menor a 32 grados Celsius y por fortuna para nosotros solemos estar a una mayor a 36 grados. Qué bueno que no hay manera en el que el ambiente de estos hongos crezca en temperatura, obligándolos a que se adapten unos cuantos grados más, ¿verdad? En este universo, el hongo por fin ha logrado adaptarse a la temperatura, haciendo que los seres humanos podamos ser infectados tanto por contacto directo, esporas o comida contaminada de este mismo parásito, el cual toma control sobre tu cerebro y cuerpo, con el único propósito de esparcirse aún más. En la adaptación del videojuego hacia la serie de HBO, llegamos a tener un poco más del contexto sobre cómo el hongo llegó a tener contacto masivo con el mundo. La serie nos explica que mediante la contaminación de materia prima, como la harina, los huevos o azúcar, iniciaron los primeros contactos humanos de Cordyceps. Igualmente, la serie hace un increíble trabajo desde el primer episodio para demostrarnos que la realidad nos aleja mucho de la ficción. Creemos necesario antes de iniciar hablar un poco sobre la filosofía zombie. La filosofía zombie es un tema de discusión en el campo de la filosofía mental y metafísica. La idea de un zombie filosófico es una herramienta que se utiliza para explorar la relación entre la mente y el cuerpo y para considerar si la conciencia y la experiencia subjetiva son exclusivas de los seres humanos. En español, un zombie filosófico es un ser que se asemeja a un ser humano, en términos de apariencia y comportamiento, pero carece de experiencia consciente. De acuerdo con el argumento de los zombies, es posible imaginar un mundo en el que existan entidades físicas que se comporten y actúen exactamente como seres humanos, pero que carezcan de experiencia interna subjetiva.
El argumento zombie se usa para desafiar ciertas teorías mentales que afirman que solo los procesos físicos en el cerebro son responsables de la conciencia y la experiencia subjetiva. Si los zombies filosóficos, es decir, seres que se comportan como humanos pero carecen de conciencia, son concebibles, entonces esto puede implicar que la conciencia no está directamente conectada con la actividad mental o los procesos físicos. Algunos filósofos sostienen que la conciencia es un fenómeno emergente que está íntimamente conectado con los procesos mentales y físicos. En cuanto a The Last of Us, queremos que te quedes con la idea de si dentro de los infectados aún hay una persona consciente, e imagínate la implicación de vivir de esa manera, atrapado. En el videojuego, tanto las luciérnagas como Fedra son fracciones y organizaciones que desempeñan un papel importante en la narrativa. Las luciérnagas, o Fireflies en inglés, son un grupo de resistencia que lucha contra el control opresivo y busca encontrar una cura para la pandemia causada por el Cordyceps. En el juego, las luciérnagas intentan reclutar a Ellie, ya que ella es inmune y podría ser la clave para encontrar una cura. Fedra, o por sus siglas en inglés, Federal Disaster Response Agency, es una entidad gubernamental que surgió después de que estallara la pandemia del Cordyceps. Fedra asumió el control en áreas afectadas y estableció la ley marcial y el orden en un intento de mantener cierta estabilidad. Sin embargo, su régimen es considerado opresivo por muchos supervivientes, ya que implementan estrictas restricciones y a menudo toman decisiones autoritarias. The Last of Us es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Naughty Dog y lanzado originalmente en 2013 para la consola de PlayStation 3. Ambientada en un mundo postapocalíptico, el juego sigue la historia de Joel, un hombre que lucha por sobrevivir en un Estados Unidos devastado, una pandemia causada por un hongo llamado Cordyceps, que convierte a las personas en criaturas mutantes y peligrosas conocidas como infectados. El juego comienza 20 años después del brote de la pandemia. Joel, un sobreviviente endurecido, trabaja como contrabandista en la zona de cuarentena de Boston. Su vida cambia drásticamente cuando se le encomienda la tarea de escoltar a Ellie, una joven de 14 años que parece ser inmune al virus, a través del peligroso territorio hasta un grupo llamado las Luciérnagas. A medida de que Joel y Ellie atraviesan el país, enfrentan numerosos desafíos, incluyendo enfrentamientos con bandas hostiles, tanto humanas como infectadas. Joel y Ellie desarrollan una relación cercana a medida de que se enfrentan a peligros y superan obstáculos juntos. A medida de que se acercan a su destino, Joel y Ellie descubren que los luciérnagas han estado trabajando en una cura potencial para la infección y que necesitan el sacrificio de Ellie para lograrlo. Joel, quien se ha encariñado profundamente con la niña y ve en ella una figura de reemplazo para su hija fallecida, toma la decisión de rescatarla y matar a los miembros de las luciérnagas que intentan someterla a una operación mortal. El juego concluye con Joel llevando a Ellie a un lugar seguro, mintiéndole sobre la necesidad de su sacrificio. Struggled for a long time with surviving. And no matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. I swear. Okay. El segundo juego inicia varios años después. La historia comienza en Jackson, Wyoming, donde Ellie, ahora una adolescente, vive en una próspera comunidad junto a Joel. Ellie se ha convertido en una experta en supervivencia y lucha con sentimientos de culpa y resentimiento hacia Joel debido a los eventos del primer juego. Un día, en una tormenta de nieve, Joel decide ayudar a un grupo liderado por una mujer llamada Abby. Después de escapar una horda de infectados, se introducen y el grupo, que ahora se revela ser uno de luciérnagas, reconoce a Joel como el responsable de la matanza en el hospital. Abby, la hija del cirujano principal, decide torturarlo, y cuando Ellie llega y es obligada a presenciar todo, Abby mata a Joel enfrente de ella. Joel, get up. Joel, fucking get up. Please stop. Please don't shoot.
Joel, please get up! Después de este evento traumático, Ellie, junto con su novia Dina, deciden ir a buscar venganza. En su camino a Seattle, Ellie se infiltrará en la ciudad, enfrentándose a enemigos peligrosos, como los Wolves, una facción militarizada que controla la ciudad, y los Scars, una facción religiosa enemiga de los Wolves. A través de flashbacks se revela la creciente tensión entre Joel y Ellie debido a los eventos del primer juego y el secreto que Joel ocultó a Ellie. Estos momentos muestran su relación complicada, pero afectuosa, así como el impacto que tuvo la decisión de Joel en Ellie. Dina, Ellie y Jesse encuentran a Abby, pero Abby los golpea brutalmente e incluso mata a Jesse. Después de eso, Dina le revela a Ellie que está embarazada y que el padre es Jesse. Girl, what the fuck is you talking about? Ellas dos deciden cortar su sed de venganza por ahora. En un giro narrativo, ahora el jugador controla a Abby y podemos ver un poco más de su pasado. Después de esto, el juego reanuda con Ellie y ahora podemos ver que vive junto con Dina en una granja y su hijo JJ, que es llamado por Jesse y Joel. Ellie vive relativamente pacíficamente en la granja, pero con momentos de pesadillas y flashbacks a la muerte de Joel y todos los eventos que han pasado en su vida. Después de un flashback particularmente malo y la visita del hermano de Joel, Ellie es inspirada a volver a encontrar venganza contra Abby. Dina no está de acuerdo con el plan de Ellie, ya que ahora tienen una familia y un hijo que cuidar. Dina le dice explícitamente a Ellie que si ella decide ir a buscar a Abby, que ella se largará hacia Jackson con el bebé. Ellie, tan sumergida en venganza, decide ir a buscar a Abby una última vez. Después de enfrentamientos violentos y momentos de introspección, Ellie finalmente encuentra a Abby en Santa Bárbara, California. Sin embargo, después de un último enfrentamiento, donde Ellie pierde 2 de sus dedos, Ellie decide perdonar a Abby y la deja ir junto a Lev, un joven al que Abby ha protegido. La decisión de Ellie no ha sido muy aceptada por los jugadores. Muchos jugadores no logran entender por qué Ellie decidió dejar a la persona que mató a su figura paterna libre. Pero podemos ver que Ellie se da cuenta, justo en ese momento, que eso es lo que Joel no hubiera querido. Que Joel hubiera querido que ella tuviera una vida feliz, y que todas estas matanzas, y que todos estos actos violentos, no lo traerán nunca de vuelta. Abby y Ellie son esencialmente diferentes caras de una misma moneda. Abby asesinó a Joel porque Joel asesinó a su padre, y Ellie estuvo a punto de matar a Abby porque Abby mató a su figura paterna. Ellie regresa a la granja donde estarían Dina y JJ, solo para ver que Dina cumplió su palabra y se llevó al bebé. Ellie se ha quedado completamente sola. La relación entre la filosofía de Nietzsche y el videojuego The Last of Us puede ser explorada a través de varios temas y conceptos presentes en ambos. La voluntad de poder. Nietzsche argumenta que la voluntad de poder es el impulso fundamental detrás del comportamiento humano y que es necesario afirmarla para alcanzar la grandeza y la autenticidad en la vida. En The Last of Us, los personajes principales, Joel y Ellie, luchan por sobrevivir en un mundo postapocalíptico dominado por la violencia y la desesperación. Su voluntad de poder los impulsa a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a desafíos extremos para sobrevivir. Ambos personajes están dispuestos a hacer lo que sea necesario para protegerse a sí mismos y a los que aman, lo que refleja la afirmación de la voluntad de poder nietzscheana. La crítica a la moralidad tradicional. Nietzsche critica la moralidad basada en la noción de bien y el mal, argumentando que es una herramienta de control que inhibe el florecimiento humano. En The Last of Us, los personajes se enfrentan a dilemas morales complejos, en los que deben tomar decisiones éticamente ambiguas para sobrevivir. El juego cuestiona la rigidez de las normas morales convencionales y plantea preguntas sobre qué está justificado en situaciones extremas. Esta crítica a la moralidad tradicional se alinea con la perspectiva nietzscheana de lo que los valores morales deben ser reevaluados y reconstruidos para adaptarse a las circunstancias cambiantes. La idea del eterno retorno. Nietzsche propone la idea del eterno retorno, según la cual la vida y todas las experiencias que la componen se repetirán infinitamente.
Esta idea plantea el desafío de abrazar plenamente la existencia y vivir cada momento de manera significativa, ya que se convertirá en una parte inmutable del ciclo eterno. En The Last of Us, Joel y Ellie se enfrentan a situaciones desgarradoras y a la pérdida constante, pero también encuentran momentos de belleza y conexión humana en medio del caos. La idea del eterno retorno resuena en el tema central del juego sobre la importancia de encontrar significado y trascendencia en un mundo devastado. La angustia existencial. Kierkegaard habla de la angustia existencial como una experiencia fundamental de la condición humana. Se refiere a la sensación de ansiedad y desesperación que surge cuando uno enfrenta la libertad y a la responsabilidad de tomar decisiones significativas en la vida. En The Last of Us, los personajes principales se enfrentan constantemente a situaciones angustiantes y a decisiones difíciles en un mundo postapocalíptico. La angustia existencial se manifiesta a través de la lucha interna de los personajes por encontrar un propósito y una razón para seguir adelante. Kierkegaard enfatiza la importancia de vivir una vida auténtica y de hacer elecciones significativas. Argumenta que la elección personal es una tarea crucial y que uno debe de asumir la responsabilidad de sus decisiones. This is our future. Think of all the lives we'll save.